Muy buenas tardes, un buen día para todos ustedes que nos están sintonizando en esta nueva cápsula de Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Yo soy el doctor Carlos Novo y en esta tercera emisión o cápsula vamos a seguir hablando un poco de todo el proceso histórico de los que han estudiado de una u otra manera al cerebro y sus manifestaciones. Comenzamos hablando desde Tales de Mileto y Pitágoras, que son conocidos más por sus trabajos matemáticos, pero antes, en la antigüedad, los sabios eran sabios, es decir, sabían de todo, estudiaban de todo, entonces eso se ha ido cada vez haciendo mucho más específico y nos hemos estado haciendo cada vez más especializados en áreas, pero antes no era así. Hablamos un poco también de Sócrates, de Platón y Aristóteles, los tres grandes griegos que plantaron todas las bases de los conceptos como tal y de la ideología que hoy conocemos occidental, gracias a los romanos. Y después hablamos un poco de Hipócrates, aquel Hipócrates de Cos, ¿no? El primer gran médico, al parecer descendiente del mismo Asclepio o Esculapio para en la forma latina. Asclepio, que decíamos que era hijo de Apolo, total enemigo de Zeus, porque Zeus mataba a los humanos y Asclepio lo resucitaba, entonces se enojaba con Asclepio y con su hermana Panacea también, que era otra titana, era hija también de Apolo y madre humana. Pero bueno, pasamos por esa mitología, digamos a Hipócrates, que fue el primero que intentó dar un proceso mucho más organizado, mucho más fisiológico, haciendo disecciones en animales, teniendo un gran trabajo que le llamamos el cuerpo hipocrático, de grandes volúmenes, de muchísima información en cuestión de salud. Y después pasamos a Galeno, que después de prácticamente 500 años, llegamos a Galeno ya en la época cristiana, primer siglo, del segundo al tercer siglo, entre 150 y 200 años después de Cristo, donde todavía el cristianismo no está totalmente desparramado, apenas está comenzando como ideología y como religión, así que Galeno en ese sentido está un poco aparte, está aislado de este proceso. Galeno es muy importante, una porque adoraba a Hipócrates, tal cual lo consideraba casi como un profeta. Varias veces escribió que lo que Hipócrates decía eran palabras divinas, y por tanto fue un poco complicado el que realmente rompiera totalmente con el pensamiento hipocrático, que tampoco había que romper del todo, pero también había cosas que no eran del todo adecuadas y que Galeno tenía mucho más información, pero por miedo a ir en contra de su gran maestro Hipócrates, digo gran maestro 500 años atrás, realmente nunca lo conoció, pero se alimentó de toda su sabiduría, hizo todo un proceso mucho más específico, mucho más detallado, especialmente anatómico. Fue el primero que realmente empezó a hacer un proceso de disección mucho más a fondo, especialmente también en animales. Recuerden que todo este proceso era porque creíamos, la gran parte de los humanos, en la reencarnación. Entonces, el hacer disecciones en humanos no era bien visto ni antes ni después del cristianismo. Entonces, tendremos ese obstáculo para todo el proceso médico, en donde los mismos cánones que regían en esos momentos impedían de manera sumamente abrupta el cortar a un cuerpo humano aunque estuviera muerto. Entonces esto no llega realmente a dar un brinco magistral, sino hasta 1300 años después de Galeno. No voy a meterme mucho más en Galeno. Galeno fue el gran médico, fue el primero que realmente puso un orden de cómo deberíamos de aproximarnos al ser humano. Le faltó todavía mucha información en cuestión anatómica real de humanos, ya decíamos el porqué, pero puso todas las bases para que esto sucediera. Sin embargo, hizo tanto trabajo y lo hizo tan bien que sus enseñanzas duraron y se establecieron como dogma por más de un milenio. Pasaron 1300 años más o menos, poco más, para que viniera otro grande, posiblemente el más grande anatomista de toda la historia, que es Vesalius. Vesalius fue un personaje mucho más radical que Galeno. A Vesalius realmente le importaba hacer una revolución en todo este proceso, y cabe también enterarse que llevamos justo los 1500 años de evolución desde el punto de vista científico, no solamente en el área de salud, sino en otras muchas áreas, después de haber pasado por una época sumamente lenta y que algunos llaman como tal la edad oscura, ¿no? La edad medieval, donde realmente no se hizo grandes pasos, no se hizo ningún movimiento importante en cuestión científica, pero después llega el Renacimiento, ¿no? Que llamamos justo Renacimiento porque renace esta
motivación y esta curiosidad humana de saber más sobre nosotros mismos y sobre todo el resto del universo. Y es bien interesante esta época, y aquí me voy a quedar un poquito más, porque hay que recordar que alrededor de los 1500 años después de Cristo, ya está la iglesia total y completamente bien establecida, desde 700, 800 años antes, cuando el decreto como tal romano hizo legal la religión cristiana en todo el imperio romano, justo alrededor del año 400. Por ahí del 800 cae el imperio romano, se rompe también inclusive la iglesia occidental con la oriental. No hablemos de eso, pero Constantinopla es uno de los puntos esenciales aquí. Y todo este proceso de rompimientos en estos siglos pasados nos llevan a un proceso de muchas peleas, pequeñas guerrillas y divisiones en Europa, al cual le llamamos ese proceso como oscuro, donde realmente no hubo una gran evolución en pensamiento humano, pero sí comenzaron las primeras universidades en Europa. Y después de unos 5 siglos, empezaron a dar resultados. Estos resultados podemos decir que se consolidaron y se cristalizaron casi por completo en el siglo XVI y XVII, que fue el gran renacimiento del pensamiento humano. Entonces aquí comenzamos con Vesalius, que fue el gran anatomista, el primero que realmente hizo disecciones en seres humanos, a pesar de estar en contra del proceso de la iglesia, de estar prohibido totalmente por la iglesia cristiana, católica, que era lo que existía en ese momento. Pero ahí comienzan, unos años después, todo el luteranismo y otras divisiones y más procesos de pensamiento nuevos. Pero también hay que recordar que en este momento está pasando Shakespeare, un gran genio, y Cervantes, un siglo atrás, un poquito menos inclusive, fueron contemporáneos Shakespeare y Vesalius y Copérnico, ¿no? Va a ser una época increíble en donde Copérnico, Vesalius y Shakespeare, ¿no?, estaban viviendo al mismo tiempo. Copérnico, alrededor del 1540, no recuerdo la fecha exacta, no sé si fue el 41 o 43 del 1500, publica su gran obra, ¿no?, que era la obra sobre el movimiento de los astros celestiales, es decir, sobre los planetas, cómo se movían los planetas, y fue el primer gran tratado sobre astronomía. Y justo en el mismo año, en 1541-43, búsquenlo por favor, Vesalius publica su segunda gran obra, que fue la más importante en su vida, que era sobre la fábrica humana, o del cuerpo humano, ¿no?, sobre la fábrica del cuerpo humano. Estas dos grandes obras, aquí voy a terminar porque después pasaremos a Gran Descartes, que es un ser bastante, casi mitológico. Vesalius y Copérnico abren dos grandes puertas: Copérnico hacia el mundo exterior, hacia el universo fuera del planeta Tierra, y Vesalius hacia adentro del planeta, o más bien hacia adentro del universo como tal, del cuerpo humano. Y estas dos grandes obras, que comenzaron en 1540, han sido posiblemente los dos grandes motores que han dirigido el resto de los siguientes 500 años en los que estamos, y que en las siguientes cápsulas seguiremos como tal hablando de ellas. Todas sus preguntas, dudas, comentarios y críticas son mucho más que bienvenidas. Seguimos en este viaje sobre el cerebro, porque conocer a tu cerebro siempre te dará salud y placeres. Hasta la próxima. Esta no tuvimos música, ¿qué es posible? La próxima tendremos música.